Radio Educación presenta Tú, yo, él, ella, ellos, nosotros, nosotras. todos y todas, Habitamos en el jardín de las orquídeas. un encuentro con la diversidad sexual. Intersexualidad. México y continente americano, y buenos días el resto del mundo. Yo soy Elizabeth Nolasco y mi compañero en la conducción, José Ángel Domínguez. Me da muchísimo gusto saludarte, Eli, y ambos le damos la más cordial bienvenida a este espacio a nombre de todo el equipo de producción de En el Jardín de las Orquídeas, un encuentro con la diversidad sexual. Bueno, la Ciudad de México es desde donde estamos transmitiendo por el 1060 de AM. A todos amigos internautas que navegan en este momento por la red de redes, les enviamos un saludo, les recordamos que nos pueden ver para bien o para mal por la plataforma Ustream o escuchar por el sitio www.radioeducacion.edu.mx. Cabe mencionar que este programa es grabado, pero usted puede comunicarse por varias vías. Nuestra multilínea telefónica 41 65 1060 o la da sin costo al 01 800 080 1060. Nuestros compañeros Serendira y Víctor se encuentran en este momento en la cabina de transmisión José Vasconcelos recibiendo sus llamadas. También pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección, es eneljardinelas.orquídeas@radioeducacion.edu.mx. Estamos inevitablemente en redes sociales como Facebook, visite nuestro perfil en el Jardín de las Orquídeas y en el Twitter también @orquídeasradio. Sus comentarios por supuesto van a ser atendidos en este preciso momento. Saludamos también a los radioescuchas del Instituto de Radio y Televisión de Morelos, al del Estado de Guerrero y de Baja California, y también a los internautas que nos siguen a través de www.radiomexicanacontemporánea.com, que retransmiten esta serie. Antes de arrancar con el tema y darle la bienvenida a nuestros invitados, quisiéramos saludar a todos aquellos que se tomaron la molestia de comunicarse con nosotros en el programa pasado. Laila Sánchez Curi, César Galvez, Mariana Cantú Garza, Rafael Z. Flores de Tijuana. Ellos sintonizan cada viernes nuestra emisión. Les enviamos un abrazo muy cálido. Así es, también saludamos a Oscar Chávez Lanz, a César Galvez, Mariana Cantú, Juan Villegas, que escuchan todas las madrugadas de los viernes este programa. Son unos desvelados. Joseph Vargas dice, se me pasó a escucharlos, muy mal. Tendré que poner la alarma para recordar y escuchar tan excelente programa que a mis amigos les recomiendo. Saludos. Muchísimas gracias, Joseph. Joseph también tiene otro comentario, ¿verdad? Así es. Dice, excelente tema, tengo un amigo bi, la semana pasada nuestro tema fue bisexualidad, dice, o más bien homo o ya ni sé, y menos él, dice, tiene mujer y 2 hijitos, pero lo mejor es escuchar la opinión de los expertos, aunque ahora no me lo perderé, a coordinar bien la agenda, y ahora sí escucharnos y saludos, pues dice. Sí, duérmete una siesta en la tardecita para que estés a todo lo que da a la 1 de la mañana. Ivonne Carteño Mora, también Iván Mancilla han seguido el programa en el Jardín de las Orquídeas, en el Twitter. Muchísimas gracias por hacerlo. Pues la intersexualidad es uno de los temas acaso menos comprendidos en el campo de las sexualidades humanas. Y para profundizar acerca de este tema ya están con nosotros nuestras invitadas, nuestro invitado. Ellos nos van a acompañar en los próximos 60 minutos. Así es, y damos la bienvenida a la doctora Eva Alcántara. Hola. Ella es licenciada en Psicología por la UNAM, maestra en Estudios de la Mujer por la UAM y doctora en Ciencias Sociales. Además, diplomada en Pensamiento Contemporáneo, en Psicoanálisis y en Bioética. Desde el 2006 es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Su línea de investigación es teórica y clínica. En ella aborda los temas y dilemas en torno a la asignación sexual e identidad de género
en la infancia. Bienvenida. Muchas gracias. Es un placer Gracias que nos por la acompañes. invitación. Gracias por tu tiempo. También le damos la más cordial bienvenida a la maestra Laura Nájera Nava. Ella estudió la licenciatura en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la maestría en Estudios de la Mujer en la UAM Xochimilco y actualmente está trabajando en su tesis doctoral en la Escuela Nacional de Antropología e Historia con el tema Entre la biología y la cultura, imágenes y experiencias de intersexualidades en México. Bienvenida, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y también damos la bienvenida al maestro Óscar Chávez Lanz, gran amigo de Radio Educación. Él es biólogo, sexólogo y comunicador. Óscar, bienvenido. Y escuchador de Radio Educación. Además, y crítico. Ándale, sí, claro. eso sí. Bienvenido, Óscar, es un placer que nos acompañes. Desde el estado de Morelos vamos a tener la colaboración de Alma González Figueroa. En esta ocasión ella platicó con Jacqueline Bochar Pizarro. Ella es maestra en Psicología Social, doctora en Ciencias Políticas, especialista en diversidad sexual y género. Y bueno, los invitamos a escuchar y ver el material preparado por el equipo de producción. Adelante. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 2.000 personas tiene alguno de los más de 50 síndromes que se asocian con la intersexualidad. Lo intersexual no tiene una definición unívoca. La palabra es polisémica. Para algunos es una enfermedad. Para otros es una condición asociada a un diagnóstico médico. Para otros es una identidad política. Para otros más, quienes se conciben como mujeres, hombres o transexuales, es parte de una experiencia de vida. Existe una discordancia entre el sexo cromosómico, los genitales externos y los internos. Así define Rosa X a las personas que, como ella, han vivido alguna vez el aislamiento y la sensación de Ser único en el mundo. Hoy en día existen organizaciones que propician el encuentro de personas en la misma situación, con el propósito de que compartan experiencias, aprendan de las vivencias de los demás, darse apoyo mutuo y, sobre todo, dar y propagar información. Hace 20 años, muchos médicos no sabían qué era esto y no daban las respuestas necesarias a los familiares. Afortunadamente todo esto hoy ha cambiado. No son tan importantes las etiquetas, sino las personas, con todas sus particularidades. Insisto en que al niño, desde muy pequeño, tanto desde la propia familia como en el colegio, hay que educarle hacia la diversidad. Así en la vida todo será mucho más fácil. A pesar del avance de nuestra sociedad, sigue habiendo mucho desconocimiento con este problema y quedan aún muchos mitos por derribar. Expone el español Gabriel J. Martín, experto en psicología y persona intersexual, quien considera que una de las falsas creencias es pensar que una persona que nace con esta condición es hombre y mujer a la vez. Los genitales no informan sobre la identidad sexual de las personas ni su orientación sexual. Genitales y sexualidad son totalmente independientes. Nacer con unos genitales definidos no significa tener una sexualidad definida. Pero aunque la teoría parezca sencilla, los estigmas y el pudor que hay aún en este tipo de condiciones, o incluso en otras similares, hace que sea necesario actuar de forma valiente. Tienes que exponerte y soportar la ansiedad de huir. Dice Martín. Además que la experiencia va demostrando que a la hora de tener buen sexo, los genitales pasan a un segundo plano. En los últimos años se ha gestado un cambio sociopolítico que ha favorecido la expresión de varios grupos humanos que son considerados minorías sociales, y se aprecia cada vez más un mayor reconocimiento de un amplio rango de expresiones de la identidad. En el contexto específico de la intersexualidad, se observa la creación de un espacio a través de la literatura, para y por las personas intersexuadas, un progreso en el diagnóstico de los estados intersexuales, una mayor comprensión de los aspectos psicosociales asociados y un reconocimiento del papel y lugar del individuo en la implementación de las estrategias de tratamiento.
Bueno, pues ya escuchamos esta cápsula a manera de introducción, de contextualización de este tema, que no es un tema sencillo. Y yo le pregunto a nuestros invitados, entonces, ¿qué es la intersexualidad? ¿Está considerada como una patología? Eva Alcántara. Bueno, es que la intersexualidad no tiene un significado único. La intersexualidad para algunas personas es una enfermedad, para otras personas es una identidad política, para otras personas es una experiencia de vida. En realidad, la intersexualidad es algo que se configura entre la mirada, el cuerpo, la experiencia, la significación que se le da a todo eso, ¿no? Entonces, yo respondería que no tendría que ser considerada una patología, ¿no? Efectivamente, la diferencia anatómica, ¿no? Que varíe de genitales femeninos o genitales masculinos normales. ¿Es la intersexualidad entonces una cuestión, digamos, subjetiva? Oscar. Mira, rigurosamente la intersexualidad es una condición biológica, pero las definiciones, decíamos antes de entrar al programa, Eva decía que podríamos dedicarle este programa y toda la serie solo a la definición de intersexualidad, porque dependiendo de cómo definas la intersexualidad, entonces hay un montón de personas que caben dentro de la definición y con otras definiciones se hace mucho más estrecho. El 1 del 2000 de la cápsula, no sé de dónde salió y no lo estoy rebatiendo, pero otro dato es que hay una de cada 4.500 personas, es el que más habitualmente se maneja. Y en el artículo clásico de intersexualidad, según yo, de Anna Fausto Sterling, de los 5 sexos, que se encuentra así, 5 Sexes y 5 Sexes Revisited en la internet, ella habla de 1.7% de la población, porque son distintos los criterios que se utilizan. Este criterio fue de la Organización Mundial de la Salud, según nos informa la producción. El 1 en 2000, sí. Sí. En alguna otra investigación es menos, en otra investigación es mucho más alto. Lo que quiero nada más es señalar la diferencia, porque el criterio con el que se define el asunto es el que es distinto. Exacto. En algunos criterios, digamos, extremos, se concibe al ser humano como una entidad que tiene que producir óvulos o espermatozoides a fuerza, y eso es parte de tu destino. Y si no tienes hijos, entonces no eres un ser humano. Digamos, es el extremo del reproductivismo médico. Y entonces, condiciones que te impiden producir óvulos o espermatozoides para algunos sectores médicos están incluidos en esta condición, que a mí se me hace completamente absurdo. Claro. Y en el otro extremo están condiciones tan específicas, como decía Eva, en donde solo son los genitales externos los que toman en cuenta. Entonces un montón de otras condiciones de desarrollo del cuerpo no están tomadas en cuenta. Entonces se estrecha muchísimo la definición. Pero algo que habría que decir en este punto de la definición es que la mayor parte de las personas intersexuadas ni lo saben. Eso, no hay una identidad intersexual en la medida en que la mayor parte de las gentes es una sorpresa. Les dolía algo, tuvieron un problema para la reproducción, alguna cosa, su balance de sales, algo, y de repente la sorpresa del médico, que a veces son muy burros para decir la noticia, pues es que fíjese que usted no es hombre o que usted no es mujer, ¿no? Terrible, ¿no? Y la persona ya tiene familia, hijos, nietos, etcétera, y puede ser, para algunas personas puede decir, pueden despreciar la opinión médica, pero la mayoría, la medicina sigue teniendo un peso. Entonces, pues como que voy a consulta y salgo con un problema enorme de identidad y resulta que no era yo hombre, o sea, sí hay una enorme confusión. Es un tema, como dices, muy complejo. Sí. Pues coincido también con ellos porque me parece, como decía Eva, que tiene que ver también en las condiciones en las que nacen las personas y sobre todo la cultura. Yo para empezar hablaría de intersexualidades, ¿no? De intersexualidad, porque hay muchos tipos, no es una sola. Y por otra parte, estaba recordando, por ejemplo, un artículo del 64 que habla justamente de
de cómo se ve la intersexualidad en una cultura de África, por ejemplo, los Potoc, ¿no? Y con los indios navajo o con los norteamericanos. ¿Y cómo se ve? Comparte eso con ¿no? nosotros. Entonces él dice, por ejemplo, que los norteamericanos dicen, hay que arreglarlo y entonces la cirugía es la única forma, ¿no? Los navajo dicen que es una bendición y que siempre que haya intersexuales en su grupo van a estar bien. Y los Potoc, por otro lado, dicen que eso es una equivocación de Dios, ¿no? Que hubo un error y ellos no se pueden casar, no pueden tener hijos, no pueden tener familia, es decir, tienen un lugar segregado dentro de la sociedad, un estigma precisamente, ¿no? Entonces sí depende de qué lugar estamos hablando, ¿no? Y creo que en México compartiríamos mucho y en Latinoamérica esta parte desde la medicina, ¿no? De bueno, hay que operarlos para que entren a un lugar o al otro, sean mujeres o hombres, porque no pueden estar indefinidos, Desde ¿no? ese punto de vista hasta el otro de es un error divino. Exactamente. ¿No? Sí, o es una bendición. O es una Porque bendición también es buena onda en algunas culturas. En Grecia nace un niño con ambigüedad genital, que no es lo mismo, es una partecita de la intersexualidad, la ambigüedad genital, entonces como una bendición, es un ser que tiene los dos universos, convergen, puede hacer magia, puede comunicar, o sea, es un puente, o sea, es una visión completamente distinta. Y en la postura formal médica, que es de lo que está hablando Laura, sí hay como esta influencia gringa, estoica, así debe ser y así debe ser, y entonces le metemos cuchillo. Arreglamos. Exacto, ojalatería y pintura de nacimiento. Pero también existe una aceptación popular. Hay gente que nace en una ranchería y que saben y que la gente sabe y ya, no hay problema. y no hay esta manía de estar arreglando a la gente para que encaje en un carril. O etiquetando. Exacto. ¿No? Además. Oscar decía, por ejemplo, de que llegan ya con hijos, ¿no? Y que llegan y que a las consultas médicas, ¿no? Y que se dan cuenta y que los doctores no tienen como mucho tacto para decir no solo esa, muchas otras cosas, ¿no? A veces. Pero sí, desde el nacimiento de una persona se puede detectar algún síndrome, como decía en la cápsula, asociado con la intersexualidad. ¿Eva? Sí, de hecho ha existido como un cambio en los patrones de diagnóstico, porque hace más o menos antes de 1950 no existía la tecnología médica que permitía identificar a un recién nacido con ambigüedad genital y, o sea, se veía raro, ¿no? Pero no sabían bien los pediatras identificar, por ejemplo, los cromosomas, el cariotipo, las gónadas que había ahí. O sea, se tuvo que desarrollar toda esta tecnología de rayos X, de ultrasonido, de tecnologías genéticas para poder identificar a las personas. Entonces es muy interesante cuando se mira la historia de la intersexualidad como una construcción médica, y entonces se ve que a partir de 1950 cambia radicalmente el tratamiento y la intersexualidad empieza a ser un asunto de hospitales pediátricos, ¿no? Lo cual antes no sucedía. Entonces es muy interesante porque efectivamente lo que tenemos ahora es un problema grande, ¿no? De padres de familia que asisten a los hospitales llevando a los recién nacidos, que antes se podían desarrollar sin ningún problema si es que no tenían si no morían en el camino por tener hiperplasia suprarrenal congénita con pérdida de sal y un desequilibrio metabólico mortal, ¿no? Pero esto ya es una condición, digamos, muy específica. Súper específica. Claro, lo que pasa es que la intersexualidad médicamente, ¿no? Se divide en un montón de condiciones, ¿no? Uh-huh. Una de ellas es la hiperplasia suprarrenal, ¿no? Que es la más común. Entonces, sí, y peligrosísima. Peligrosísima, digamos, ¿no? en algunos tipos, ¿no? Porque no también es una familia de sales, pero sí, exacto, es una familia de síndromes muy amplia. Entonces, pero ahí sí desde el bebé se muere si no le haces algo. O sea, eso es una condición médica definitiva que hay que intervenir. Es la más común en términos de una desgracia médica. Pero hay hombres y mujeres, perfectamente hombres y mujeres corporalmente, que de repente se les investiga cariotipo y resulta que es XY,
y es una mujer que es modelo, que es estereotipadamente perfecta como mujer, y no tiene útero, ni vagina, ni tubas, porque tiene testículos adentro. Entonces, esas condiciones de intersexualidad son prácticamente indetectables hasta que hay un problema de infertilidad o de alguna otra cosa. O sea, no, la mayoría de las condiciones de intersexualidad, como dice Eva, no son condiciones médicas que se tengan que atender. Sí, que sean mortales, digamos, o que sean peligrosas para la salud de una persona. Entonces ni las percibe el sistema médico. Pasa desapercibida totalmente. Una condición familiar que no sé qué tan frecuente sea porque no hay datos, es la persistencia de los conductos de Müller en hombres. Son señores XY, producen espermatozoides, todo lo que el sistema médico cuadrado quiere. Solo que tienen entre el escroto y el ano una pequeña molestia durante su vida, que pueden estar sintiendo cuando van al baño, cuando lo que sea, y entonces el médico les opera de un quiste o no es una hernia perineal, pero eso es lo que le ponen en el reporte médico. ¿Y qué entonces es? no sabemos, pues es su útero y sus tubas uterinas que crecieron un poco más de lo que crecían en otros hombres. Entonces los operan, sacan yo he visto fotos de esos supuestos tumores y son perfectamente claros, es la vaginita, el uterito y las cuernitos ahí que son las tubas uterinas. A ese señor no le dicen que le están haciendo la esterectomía, ni se enteran nunca, pero además no nos enteramos estadísticamente, porque también hay un cierto pudor médico, y entonces en el reporte de la operación ponen que le hicieron una operación de una hernia, y no era una hernia. Se disfraza. Entonces no sabemos, es lo que pasaba con el SIDA al principio, no sabemos de qué se murió, los cuates sabemos que se murió de SIDA, pero para poner el reporte y que lo entierren en la funeraria hay que ocultar el dato. Entonces este ocultamiento del dato también es parte de ese sistema médico estoico, en donde solo se aceptan ciertas condiciones y otras incluso se ocultan, ni siquiera sabemos la estadística. Es aceptarlo. Sí, ¿no? Tendrían que meterse en el problema de decidir, bueno, esto hay que estudiar, entonces Pero prefieren decir, no, es una atipicidad y ya se la sacamos, ya lo normalizamos. Claro. Óscar, decía Eva Alcántara, ahora con el avance de las tecnologías médicas, de la ciencia médica, es posible ya detectarlo, digamos, en edades tempranas. Y ahí te quedaste. Y entonces dices, el niño, la niña que podía haber vivido normalmente su infancia, cuando es detectada por estos sistemas, entonces pues empieza un calvario. ¿Qué sucede ahí para estas personas? Sí, generalmente son atendidas en hospitales pediátricos. Estoy hablando de México, de tercer nivel o de segundo nivel. Estos institutos ya especializados, pediatría, Instituto Nacional de Pediatría, Hospital Infantil Pediátrico o algunos otros de los sistemas de salud, ¿no? Entonces, son atendidos en equipos de médicos que cuentan con endocrinólogo, con genetista, con urólogo, con cirujano, etcétera, etcétera. Y generalmente también tienen un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Y pues en el equipo, en reuniones, se decide la mejor asignación de sexo para este infante. Que es binaria. ¿No? O sea, y tras esa asignación, yo no creería que el problema es tanto la asignación de un sexo, sino que la asignación del sexo se acompaña generalmente de un tratamiento basado en controlar metabolismo, ¿no? Controlar los niveles hormonales y sobre todo en realizar cirugías que tienen un carácter irreversible, generalmente, que es justo lo que en este momento es una polémica a nivel mundial, ¿verdad? ¿Qué tanto la medicina está realmente ayudando con este tipo de tratamientos o está perjudicando a la persona, ¿no? Sobre todo cuando, Laura Nájera, hay una concepción binaria como la que nos comenta Óscar Chávez en cuanto a no nos podemos salir de estos dos esquemas de masculino, femenino, hombre, mujer, etcétera, y hay más. La historia nos demuestra, o al menos la historia reciente nos demuestra que hay mucho más. ¿Qué nos dirías ahí? Esos protocolos, cuando se detectan en menores de edad, ¿cuál es tu punto de vista en torno a ellos?
Pues mira, a mí me parece que es importantísimo, bueno, y en el, digamos, en el protocolo general que ahora se está usando, que tiene que ver con un documento que salió en el 2006, que es el Consenso de Chicago, y que se hace después de una reunión de expertos, ¿no? Sobre todo de países europeos, creo que no había nadie de Estados Unidos, pero no de Latinoamérica, sí, ¿no? Países Entonces, del norte, ahí se toman algunas decisiones y se hace, me parece, realmente una investigación sobre lo que hay del tema en ese momento, en el 2005. Entonces, ahí se plantea de pronto que es necesario, bueno, tener más investigación, que no se sabe mucho, que no sé qué, pero sí se plantea la necesidad de una asignación de género, aunque también en el mismo documento se dice, bueno, lo mejor es hacer las cirugías iniciando la adolescencia o cuando los sujetos sean capaces de decidir, que eso es algo que yo rescato mucho de este documento, ¿no? Habrá otras cosas que criticar que también lo vamos a hacer aquí, pero yo estoy de acuerdo y creo que ese es el asunto del movimiento intersexual, de no hacer cirugías en el momento del nacimiento, ¿no? Porque finalmente están decidiendo sobre un cuerpo que no es suyo, ¿no? Y están decidiendo un futuro que tampoco es suyo. Claro. Y sobre todo la persona puede decidirlo en otro momento de acuerdo a las condiciones en las que quiere vivir y no tendría que estar sujeto, ¿no?, a vivir de una manera que está siendo impuesta. Si esta condición no pone en riesgo la vida de una persona, exacto, podría permitirse que más adelante la misma persona, su entorno familiar y demás se pronunciaran hacia algún lugar, digamos, ¿no? Claro, pero eso está lejos todavía. La misma persona, pero sí está un poco lejos. Claro, hay un tema ahí en lo de la asignación de un género. Efectivamente, la asignación de género puede ser importante para el desarrollo de la persona, pero aunque no estemos hablando de intersexualidad, cuando la asignación del género tiene consecuencia una enorme rigidez, y entonces los hombres no lloran y rompen el hocico, claro, y entonces lavan los calcetines a tu hermano, eso es lesivo para quien sea, claro, sea intersexual o no. Entonces, una asignación de género para que en la escuela sepan si es Panchito o Juanita, claro, puede ser que para la integración social y que no haya un rechazo, pero sin la rigidez que tienen algunos sistemas, ¿no? Así es, y bueno, seguramente usted que nos escucha tiene muchísimo que decirnos, así es que les recordamos que nuestros compañeros están en este momento en la cabina José Vasconcelos contestando sus llamadas en el 4155-1060 o bien la sin costo al 01800-080-1060. Internautas, ya saben, el correo electrónico es eneljardindelasorquídeas, nombre provocativo, maravilloso, @radioeducacion.edu.mx. En el Facebook estamos también como en el Jardín de las Orquídeas y en Twitter en esa síntesis de 140 caracteres como @orquídeas radio. Escuchemos el material preparado por la producción. Adelante. ¡Saquen a ese niño!, grita el profesor, y el torneo interescolar de voleibol femenil se interrumpe abruptamente. Los improperios no cesan, y la maestra de Sonia, la aludida, interviene para aclarar que la alumna sí es niña. El agresor pide pruebas. La algarabía crece, y termina cuando la víctima sale corriendo de la cancha, seguida por su madre, Eva Alcántara Zavala, psicóloga e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. En entrevista para Letra S, Eva Alcántara cuenta que Sonia es intersexual, es decir, nació con características biológicas tanto de hombre como de mujer. La intersexualidad puede darse a nivel genital, hormonal o genético, presentando cuerpos que no pueden ser definidos estrictamente como masculinos o femeninos. Por esto, Sonia sufre todos los días al enfrentar la rigidez de los roles de género impuestos por la sociedad. La académica explica que solo existen dos condiciones humanas socialmente aceptadas: masculino y femenino, ambas heterosexuales.
Según este paradigma, no hay gradaciones entre ambos polos. A diferencia de otros países del mundo, en México la intersexualidad no existe aún como una identidad política, porque las personas incluidas en este término no se autodefinen como tales. Incluso dentro del llamado movimiento lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero y transexual, que recientemente agregó la letra I a sus siglas, hay activistas que desconocen esta realidad. El concepto no está en el imaginario social. Eva Alcántara dice: Para Sonia la palabra intersexual no significa nada, solo se sabe diferente. Con sencillez ella asume. Yo soy mujer, aunque parezca hombre. Declaración que constituye una actitud política. La exigencia es que los cuerpos tengan formas ideales, estereotipos binarios del género naturalizados o normalizados. Se trata de un problema cultural que le pide al hombre tener un pene grande y a las mujeres ser mujercitas y comprobarlo. Pues ahí está, ya escuchó usted esta segunda cápsula también, pero ahora los invitamos a escuchar la colaboración de Alma González Figueroa desde Morelos. Adelante. Hola de nuevo. Otra vez en algún municipio del estado de Morelos conversaremos con la psicóloga Jacqueline Bochard. Ella es de psicóloga de formación, maestría en psicología social, doctorado en ciencias sociales, especialista en estudios de diversidad sexual y de género. Jacqueline, te agradezco mucho que nos des esta entrevista. Ha sido muy difícil hablar sobre este tema. Es un tema, creo, muy poco estudiado y de muy pocos casos. Sí, gracias, Alma. Te agradezco la invitación porque sí es un tema que ha permanecido en el closet. Aún está en el closet el tema de la intersexualidad. Es muy difícil hablar del tema para las personas que nacen de esta manera. Algunos dicen que padecen y yo diría, pues en realidad nadie que nace intersexual sufre por nacer intersexual. Es un tercer sexo y sufren estas personas cuando se las somete a obligarlas a entrar en el parámetro de masculino-femenino, ¿no? Porque, como bien sabemos, cuando nacemos, el médico que nos trae al mundo está obligado a tomar partido y decidir sobre un sexo para nosotros. Puede sonar extraño, porque si la intersexualidad existió desde siempre, no es un fenómeno nuevo, ¿cómo es posible que nuestras actas de nacimiento, nuestros formularios, cuando hacemos un trámite en cualquier institución pública o privada, siempre esté masculino-femenino, ¿no? Podrían vivir muy tranquilamente bien junto con todos los que no somos intersexuales, pero que se ven sometidos a una serie de intervenciones quirúrgicas desde el momento que nacen, porque a los padres se les exige decidir sobre el sexo de ese bebé. Y desde que nace tienen que decidir si va a ser hombre o si va a ser mujer. Y esto significa someter a ese niño a una serie de prácticas de terapias hormonales y de terapias quirúrgicas, que además de ser bien costosas, generan un gran sufrimiento para el bebé y para la familia. Supongo que son, además de escasos, pocos casos, los estudios han de ser prácticamente nulos, ¿verdad? Hay estudios del Instituto de Salud, pero lo que conozco son más bien estudios que son en todo México y las cifras que se manejan es que nace un niño cada 2000 intersexual en México y en el mundo entero. Sí, esto puede significar que son muy pocos casos, pero el asunto es si, porque sean pocos casos, no debemos debatir sobre este tema y cuestionarlo, ¿no? Porque también son personas que tienen derechos, pues. Jacqueline, pues yo te agradezco muchísimo. No es este tema álgido, no sé si quieras agregar algo más.
Yo creo que este tema, en las investigaciones actuales que hay en México, lo que insisten las personas que han rastreado y testimoniado los padecimientos de las familias en estos casos, exige que todos volvamos a pensar en si es realmente tan importante someter a un niño, a un bebé, desde tan pequeño, a este tipo de procedimientos tan agresivos, ¿no? Porque en realidad se podría perfectamente dejar que un niño decida sobre su identidad sexual cuando es adolescente, que es cuando realmente se toma la identificación sexual, y dejarnos de realmente someter a situaciones difíciles y a sufrimiento porque socialmente no estemos preparados para darnos cuenta de que el sexo es una construcción social, cultural, y no es que vengamos biológicamente ya tatuados con hombre o mujer. Incluso esto se vale para pensar la homosexualidad. Bueno, pues muchas gracias, Jacqueline. Yo creo que el mensaje para la población es información y tomar decisiones cuando el niño o la niña ya estén en edad de decidir qué sexo o qué género quieren tener. Yo me despido, soy Alma González Figueroa, me agradezco al realizador Timoteo Conde, a las cámaras Juan Palacio, Miguel Guerrero, asistente de cámara Bernardo Fernández, iluminación Narciso Ordaz, edición Carla Lechuga y Leslie Muñoz. Muchas gracias, hasta la próxima. Agradecemos la colaboración de Alma González Figueroa y seguimos aquí en el Jardín de las Orquídeas, un encuentro con la diversidad sexual. Y bueno, continuamos, José Ángel, con la charla interesantísima con nuestros invitadas y nuestro invitado. Eva Alcántara, nos quedamos con muchas preguntas en el tintero, el tiempo es muy breve, pero hablábamos entonces, ¿hay un acompañamiento profesional que sea el más adecuado para las personas que viven diferentes estados de intersexualidad, digamos? La misma comunidad intersexual, ¿no? Estoy hablando del movimiento global que se ha generado a partir sobre todo de Internet, ha propuesto que quizá el mejor acompañamiento es un grupo de apoyo entre pares, ¿no? Entonces, o sea, desafortunadamente, que también tengan personas intersexuadas. Bueno, están hablando de intersexuales acompañando intersexuales, ¿no? Y familias, pues acompañando a familias, ¿no? Entonces, el tema es cómo generar esos grupos, porque las personas no viven todas en una misma comunidad, ¿no? Entonces, los hospitales a veces son un buen punto como para iniciar el encuentro, aunque generalmente lo que ocurre es que si el grupo es realmente autogestivo, va a ir separándose paulatinamente del hospital, ¿no? Por la divergencia que hay, ¿verdad? Quizá entre las opiniones de los médicos y lo que viven los pacientes, ¿no? Aparte esta invisibilidad, ¿no? Sí, de repente como que frustra el poder generar grupos, ¿no? Entre pares, como decías, ¿no? Exacto. ¿Quién sabe quién es quién? Y además creo que la Internet ha funcionado bastante, precisamente porque como no están en el mismo lugar geográfico, ¿no? Es posible encontrar grupos de apoyo en Internet para diferentes condiciones. Ahora ya es posible encontrarlos incluso en español. Claro. Porque pensaríamos, Laura Nájera, que las personas que viven una condición de intersexualidad son discriminadas frecuentemente. Pienso que sí. Me parece que también depende, digamos, de la etapa de vida en la que están las personas, por supuesto, ¿no? Pero hay una discriminación desde los servicios médicos, desde mi punto de vista. Aunque sean bebés, por ejemplo, a las familias no se les da toda la información
o dependiendo del tipo de familia. A veces, Claro. si la familia es, digamos, que más o menos se dan cuenta que si lee o si estudia o es educada, pues entonces le darán más información. Pero si la familia es de una clase baja, entonces le dicen lo mínimo y si entendió bien y si no, no. Entonces me parece que desde ahí hay una discriminación. También hay discriminaciones en otro sentido. Cuando ya son más grandes, por ejemplo, en el caso de una de las personas que entrevisté, ella le pedía al equipo con el que la acompañó, digamos, en el proceso de las cirugías y demás, pues más información, también saber de familias que estuvieran pasando por lo mismo, de personas que hubieran pasado por lo mismo, y aunque estuvo atendida en una clínica intersexo, esa información nunca se la dieron, ¿no? Entonces, esa parte. También me parece que hay cierta discriminación y violencia en el hecho de que no haya un seguimiento en las diferentes etapas de vida de las personas intersexuales. Entonces, de pronto les hacen la cirugía o les mandan un tratamiento médico o que se tomen las hormonas, pero no hay un seguimiento para saber qué pasó después, si realmente esa cirugía fue lo que esa persona quería o necesitaba, si el tratamiento está funcionando como debería funcionar. Una atención integral. Una digamos. atención integral. Y creo que una discriminación que yo veo muy clara es la invisibilidad de las personas intersexuales. O sea, no existen en el discurso, no existen en los textos, no hay como la posibilidad de ver esto que hablábamos hace un momento, más de dos. Solo hay mujeres y hombres y lo demás quién sabe dónde está. Entonces, como esta parte de no hablar de todas la diversidad que hay biológica, ¿no? No hablar de todas las posibilidades de ser persona y de las posibilidades de nacer de una manera distinta. Claro. Podría ser una de las principales metas de la comunidad intersexual, primero la visibilidad, ¿no? Como para entonces generar todas esas estrategias que ustedes están comentando sobre atención, sobre no discriminación, sobre... Y luego, ¿y qué faltará? Grupos de apoyo. Yo Oscar. sinceramente no sé si de veras la visibilidad sea una meta, de verdad, y asumo que me pueden criticar por la adición esta irreflexiva de la I en el LGBTI. Yo creo que no les preguntaron, porque es diferente que yo me manifieste por mi derecho al placer sexual, porque me gustan los hombres o porque me gustan las mujeres. Es diferente también a que yo me manifieste porque quiero tener unos papeles que correspondan con mi aspecto físico. O sea, esas son cosas de afuera. Pero yo no sé si la motivación que podrían tener las personas intersexuadas coincide con estas otras que están como en torno al placer. Muchísimas personas intersexuadas ni siquiera saben. Y no solo no saben, sino que no tienen por qué estar manifestando afuera porque no tienen ninguna incidencia en su vida. Claro. O sea, es una señora, tiene cuerpo de mujer, tiene pechos, tiene genitales externos femeninos, etcétera, tiene nombre de mujer, fue asignada, y de repente le resulta que tiene testículos y que no tiene útero y vagina adentro. ¿Qué rayos tienen que saber los vecinos eso? No, ¿sí me explico? O sea, no es que yo quiera invisibilizar, sino que también esta rendija polémica de que mi vida privada es mía, en el caso de la intersexualidad es más ancha. Todavía más. Se puede criticar en el caso de la homosexualidad o de otras cosas, ¿no? Como que si closet, o sea, son polémicas abiertas, interesantes y que en este programa seguro se van a tratar. Pero en el caso de la intersexualidad esto es distinto, o sea, sí es otra cosa. Más íntimo. Son datos más sensibles, como más de mi biología que de mi interacción social. Claro. Yo pensaría que justo se interviene desde el hospital porque la intersexualidad es visible. Es decir, cuando llega un bebé con ambigüedad genital, ¿no? El síndrome se hace visible y entonces lo que molesta es esa ambigüedad genital. Y la intervención va dirigida a eliminar la ambigüedad genital y a aparentar que va a ser un cuerpo con una vagina o que va a ser un cuerpo con un falo, ¿no? Pensando que eso va a asegurar la identidad certera como hombre o como mujer, ¿no? O sea, la intersexualidad es visible como en el caso que escuchábamos en la cápsula, ¿no? Cuando Sonia está jugando y no se sabe
el profesor no sabe si es hombre o si es mujer, si es niño o si es niña. Y entonces la insulta en medio de un partido de fútbol, de voleibol, que es público, ¿no? Entonces, en ese momento es visible, y es visible a partir de una reacción de crueldad social, ¿no? Porque Sonia sale llorando de la cancha. Entonces, en realidad la intersexualidad yo creo que es visible. Ahora es visible porque a nivel global, ¿no? Sobre todo, se ha conformado el movimiento intersexual, ¿no? Entonces, yo no creo que una de las consignas del movimiento sea hacer visible al sujeto, sino quizá hacerlo visible de una manera distinta. Mauro Cabral habla de una poética de la intersexualidad, ¿no? La posibilidad de que la existencia intersexual no sea el lugar de la víctima, no sea el lugar de aquella persona que por no lograr ser identificada socialmente como hombre o mujer, ¿no? Tendrá que ser sometida a una serie de violencias y entonces, sociales. En lugar de visibilizar, la idea tal vez podría ser sensibilizar y educar a las personas que tienen que ver con los maestros, por ejemplo, Oscar, los papás, Eva, es diverso, Laura, claro. con las personas de todas las diversidades sexuales, ¿no? Sí. Ahora, no sé si ustedes escucharon esta noticia que salió apenas hace como una semana, de que en Alemania ahora se acaba de probar un bebé, un género neutro, digamos, ¿no? Un bebé va a poder ser asignado en la casilla de hombre, mujer, o una casilla vacía con una X, ¿no? Entonces, eso me parece que, o sea, no tanto, es polémico. Dentro del movimiento intersexual, esa decisión es polémica. Hay personas intersexuales que la apoyan y otras que no la apoyan, ¿no? Pero creo que lo importante es la reacción que va a tener un médico pediatra en un hospital al enfrentarse, ¿no?, a esas 3 casillas, de las cuales creo que esa casilla vacía con una X es donde debería ser asignado cualquier recién nacido. Todo el mundo, claro. Todos nosotros, porque en realidad los genitales dicen nada acerca de la identidad, del deseo, de las prácticas, nada acerca de la persona. Sí, ¿no? estuvo circulando en Facebook una caricatura muy bonita que va una persona con un carrito y le dice, ¿y qué es niño o niña? Y dice, no sé, todavía no habla. ¿No? Claro, por supuesto que sí, tendría que ser así. Bueno, entonces, ¿cómo sensibilizar? ¿Hay propuestas? ¿Hay trabajo? ¿Qué hay? Sensibilizar a la diversidad, tiene toda la razón Eva. Hay un montón de condiciones de intersexualidad que se notan y que sufren la discriminación. Lo que yo digo es que es muchísima más la gente que técnicamente está en la condición y que nunca va a saber y que nunca va a salir a marchar. Claro. Entonces, porque nunca ha tenido ningún señalamiento social. Y sí, yo creo que deberíamos no cerrar el programa sin dar algunas páginas. Eva mencionó a Mauro Cabral. Tenemos unos cuantos minutos, Oscar, así que tenemos tiempo suficiente. Hay la Organización Internacional Intersexual, le ponen OII y salen un montón de cosas, pero si le ponen OII con mayúsculas y luego Curtis Hinkle con H-I-N-K-L-E, entonces ahí se abre la página de la Organización Internacional Intersexual. Hay otra organización gringa que no me acuerdo de las siglas, pero sí hay buena información, y hay información también sobre condiciones estigmatizadas como la transexualidad para poder distinguir las condiciones, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Y inevitablemente en ciclos formales, en publicaciones, etcétera, al lado de la transexualidad se pone la intersexualidad por darle un lugar, por empezar a buscar un lugar, pero sí son condiciones muy distintas. Pero digamos que habrá algún estimado, algún censo, me parece poco probable esto, de personas que viven alguna condición de intersexualidad en nuestro país, Laura Nájera. Pues no, hasta donde yo sé no hay un censo. También nos llevamos mucho por las cifras que hay de otros países, el 1.7%, uno de cada 4.500. Por ejemplo, alguien del Hospital General nos decía hace poco tiempo que recibían aproximadamente 100 pacientes por año, ¿no?
y de esos 100, 10 eran casos como más complicados, que a lo mejor tenían que ver con problemas de salud serios o esto que hablaban de los riesgos, ¿no?, en la salud. Pero una estadística hecha no, creo que no hay, y sobre todo porque me parece que, por ejemplo, en el Instituto de Pediatría y en otros espacios siempre son muy restringidas, siempre es restringida la posibilidad de acceder a esa información, ¿no? Creo que es mucho entre ese círculo de médicos especialistas y muy poco fuera de la clínica, igual en otros espacios. No sé si ustedes tengan más información. A mí me interesaría trabajar más, ¿por qué hacemos la pregunta siempre de cuántos casos hay de intersexualidad, ¿no? Porque parece que un poco la intención detrás de esa pregunta es ¿qué tanto se puede desequilibrar el sistema binario del sexo, ¿no? Pues depende de cuántas personas hay, ¿no? Entonces yo creo ¿Qué tan representativo es? ¿Qué tan representativo es, no? Y vale la pena atender. Claro, no, pero es que es una pregunta reiterada, ¿no? Sí, yo hice la tesis doctoral sobre ello y dedico un capítulo a la pregunta, justo porque es una pregunta reiterada que en todos lados sale, ¿no? Sesgada, ¿no? y que parece ser, bueno, es que hay unos pocos, ¿no? Unas pocas personas que son intersexuales. ¿Cuántas son? ¿Valdrá la pena atender el caso o no? Entonces, yo lo que creo es que hay que empezar a ver desde un ángulo distinto, ¿no?, el asunto de la frecuencia. Creo que el asunto de la frecuencia debe ser ¿qué nos está enseñando la intersexualidad sobre nuestro propio sexo? Sobre cómo yo, Eva, fui conformada como mujer, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que mis formas genitales, ¿no?, produjeron una identidad, ¿verdad? Y que esa identidad era una identidad ubicada en un horizonte de posibilidad. Pero en realidad fui asignada un poco en ese sentido al azar, ¿verdad? Mis papás no sabían si yo por dentro tenía testículos o cromosoma XY o etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fui asignada al azar, ¿no? Como lo somos todos. Claro. Sí. Entonces, las formas genitales realmente dicen muy poco de la persona. Y transformar, digamos, esta visión del medidor exacto que tiene también ciertos tintes duros ahí, discriminatorios, sí, nazis inclusive, digámoslo así. Y sobre todo pensando que si son muchos casos, entonces son importantes, y si es un solo caso no es importante, cuando que una sola persona es importante, ¿no? Entonces ahí tendría que... Ahí tenemos que reflexionar, una de las principales reflexiones. Sí, el tema es el derecho que siente el sistema médico a normalizar a la gente. Y sí ha estado cambiando. En perinatología ya no se presume que se corrigieron los genitales de los niños recién nacidos, ya por lo menos no lo presumen, a lo mejor sí lo siguen haciendo, pero yo tengo una publicación de los 90s en donde presumen que 78 casos de reasignación genital fueron quirúrgica. Exitosamente Entonces salvamos a estos niños del infierno, de las bueno, eso ya se está inevitablemente deteniendo, pero sin embargo sí sigue siendo un ámbito de la normalización el sistema médico. Ese es el punto central, porque ahí es donde está el problema de las cirugías que se mencionaba y el problema de las asignaciones. ¿Qué derecho tenemos a definirle la vida a esta persona, ¿no? Nos centramos mucho en la plática sobre médicos. ¿Qué papel juegan los papás y las mamás en esta reasignación de sexo, por ejemplo? Pues de las entrevistas de Laura podría salir y de la tesis de Eva. Yo creo que depende, ¿no? Porque igual hace un momento comentábamos que depende de la familia, es la información que le dan y demás, ¿no? Entonces no hay como esta parte del consentimiento informado, que podemos hablar desde los derechos, y donde la familia debería estar con toda la información a la mano para tomar una y tener asertiva. claridad, sobre todo porque de pronto si les dicen, como lo del protocolo del consenso, de tienes DSX, qué sé yo, entonces la gente dice, ajá, ¿y? ¿No? Entonces creo que también tenemos que reconocer qué significa la medicina, ¿no?, en la actualidad,
Y por supuesto, el sistema médico tiene un poder muy fuerte con las personas, entonces si los médicos de pronto sugieren que la familia haga tal cosa, muchas veces la familia hace eso. Claro. ¿No? Muy bien, gracias Laura Nájera por tu punto de vista. ¿Cómo cerrarías este programa, Eva Alcántara, Óscar Chávez, agradeciéndoles infinitamente que nos hayan acompañado? Eva. Gracias. Bueno, únicamente me gustaría dejar la reflexión sobre qué es lo que la intersexualidad nos puede enseñar, ¿no? Sobre cómo hemos sido construidos como sujetos sexuados, ¿no? Y también haciendo la invitación de que si alguna persona del auditorio está en estas condiciones y quiere conocer más acerca del tema, pues en internet es muy fácil localizar, ¿no? Está mi correo, pero también están los correos de otros grupos de apoyo que pueden dedicarse a investigar. Es eazavala@correo.xoc.uam.mx. Es un poco difícil porque es mi correo institucional, entonces es eazavala@correo.soc.xochimilco.uam de mi universidad. .mx. Bueno, a los que nos están viendo, los que nos están siguiendo por Ustream, no van a tener. Perdón. Sí, yo lo pude pescar a veces. Es eazavala correo.soc.uam.mx. Soc con X de Xochimilco, por supuesto. Así es. Óscar, ¿cómo terminas este programa? Agradeciendo infinito tu presencia. Mira, yo creo que lo que está debajo del asunto es que educamos binariamente, educamos en un sistema muy normativo y parece muy natural, ¿no? Y la gente platica con toda tranquilidad de que la gente debe definirse, si le gustan los hombres o las mujeres, debe definirse respecto a un montón de cosas polarmente, binariamente. Yo creo que lo que habría que hacer es fomentar la educación que en este programa se está haciendo en términos de diversidad. Somos de muchos modos distintos y tenemos que respetarnos. Y no importa si esos modos son genéticos o si son sociales o si son transitorios o son permanentes. La diversidad ahí está y toda es respetable. Por supuesto. Con esas palabras terminamos. Le agradecemos a Eva Alcántara el que haya participado en este programa. También nos despedimos de Laura Nájera. Muchísimas gracias, Laura. Y por supuesto de Óscar Chávez Lanz, quien ha aportado su conocimiento y su punto de vista. Y bueno, nos despedimos de usted donde quiera que nos escuche o nos vea, y no se olvide que la próxima semana tenemos una cita. El tema que analizaremos junto con nuestros invitados muy será... interesante. Te lo dejo que lo digas. Gracias. El poliamor. Y continúo conectado en este programa por el correo electrónico en el jardín de las orquídeas @radioeducacion.edu.mx. Te invitamos a visitar también nuestro perfil en Facebook en el Jardín de las Orquídeas y en Twitter como @orquídeasradio. Ahí podrá hacernos llegar sus comentarios. Óscar Chávez ya nos acaba de abrir los ojos en cuanto al significado etimológico de orquídeas. Así es, ya se los compartiremos. Lo invitamos a que escuche el cierre de este programa y que permanezca en la programación de Al Otro Lado del Día de Radio Educación. Muy buenas noches, México, y a todo el continente americano. Buen día al resto del mundo. En el Jardín de las Orquídeas. Un encuentro con la diversidad sexual. Agradecemos al artista plástico Antonio Suárez por la aportación de sus pinturas para dar imagen a este programa. Operación de audio, Antonio Fernández, Francisco Aguilar, Luis Luna y Raúl Núñez. Prácticas profesionales, Ilse García Cortés. Responsables de la transmisión vía streaming, Mónica Salcedo y Jorge Humberto Chávez. Atendiendo las redes sociales y teléfonos, Víctor Bárcenas y Heréndira Salazar. Asistente de producción, Alma Lilia Martínez Baje. Voces, Ignacio Casas y Aide Hunda. Investigación de Víctor Bárcenas. Musicalización y efectos, Heréndira Salazar. Nos despedimos de los internautas que nos siguieron en www.radiomexicanacontemporánea.com. En la conducción desde la cabina José Vasconcelos, José Ángel Domínguez y Elizabeth Nolasco. Coordinación ejecutiva, guión y producción, Laura Elena Padrón
para Radio Educación. Hombres no me faltan, mujeres no me sobran. Estoy completo. Hermafrodisiaco. Efraín Huerta.